Buenos días, hoy les presentaremos nuestro póster sobre la regulación de la respiración, específicamente el control ventilatorio mediado por los centros respiratorios y los quimiorreceptores. Para comenzar, la respiración es un proceso automático cuya función es mantener el equilibrio del organismo. El sistema respiratorio ajusta constantemente la ventilación según necesidades metabólicas del cuerpo, regulando principalmente los niveles de oxígeno, dióxido de carbono y el pH sanguíneo. Nuestro objetivo es explicar cómo los quimiorreceptores centrales y periféricos trabajan junto con los centros respiratorios para controlar la ventilación. Primero hablaremos de la regulación periférica. Los quimiorreceptores periféricos se encuentran en los cuerpos carotídeos, ubicados en la bifurcación de las arterias carotídeas comunes y en los cuerpos aórticos, localizados en el arco aórtico. Su función es detectar cambios en la composición de la sangre, principalmente una disminución del oxígeno, aunque también responden al aumento del dióxido de carbono y de los hidrogeniones. Cuando detectan estas alteraciones, envían impulsos nerviosos hacia el bulbo raquídeo mediante el nervio glosofaríngeo, en el caso de los cuerpos carotídeos, y en el nervio vago, en el caso de los cuerpos aórticos. Ahora, observando la figura 1, podemos ver la ubicación de estos receptores y el recorrido que sigue la información hacia el tronco encefálico. La imagen muestra cómo los cuerpos carotídeos detectan principalmente la disminución del oxígeno y transmiten la señal al centro respiratorio, el cual aumenta la frecuencia y la profundidad de la respiración para establecer los valores normales. Ahora explicaré el mecanismo de acción de los quimiorreceptores periféricos y la regulación central. Cuando disminuye el oxígeno en la sangre, las células blómicas de los cuerpos carotídeos inhiben los canales de potasio. Esto provoca una despolarización celular, se abren canales de calcio y finalmente se liberan neurotransmisores que estimulan las terminaciones del nervio glosofaríngeo. Aunque responden al aumento de CO2 y a la disminución del pH, su estímulo más importante es la hipoxemia, especialmente cuando la presión parcial de oxígeno baja aproximadamente 60 milímetros de mercurio. Ahora pasaremos a la regulación central. Los centros respiratorios se encuentran en el tronco encefálico, principalmente en el bulbo raquídeo y la protuberancia. Dentro de ellos encontramos el grupo respiratorio dorsal, que genera el ritmo básico de la inspiración, el grupo respiratorio ventral, que participa durante la respiración forzada, el centro neumotáxico, que limita la inspiración, y el centro amnéustico, que prolonga la inspiración. Los quimiorreceptores centrales están ubicados en la superficie ventral del bulbo raquídeo y son muy sensibles a los cambios del dióxido de carbono. Es importante destacar que ellos no detectan directamente el CO2, sino el aumento de los hidrogeniones en el líquido cefalorraquídeo. Esto ocurre porque el CO2 atraviesa fácilmente la barrera hematoencefálica y al combinarse con agua forma ácido carbónico, que posteriormente se disocia liberando hidrogeniones. En la figura 2 podemos observar este proceso. La imagen muestra cómo el CO2 llega al líquido cefalorraquídeo, aumenta la concentración de hidrogeniones y activa los quimiorreceptores centrales. Como respuesta, el centro respiratorio incrementa la ventilación para eliminar el exceso de CO2 y normaliza el pH. Y para finalizar, revisaremos la última imagen y las conclusiones. En la figura número 3 podemos observar un esquema general del control respiratorio. Aquí se integran todas las señales que recibe el centro respiratorio. No solo participan quimiorreceptores periféricos y centrales, sino también la corteza cerebral, receptores pulmonares, mecanorreceptores y otros estímulos provenientes del organismo. Toda esta información llega al tronco encefálico, donde se regula la frecuencia respiratoria y la profundidad de la respiración, según las necesidades del cuerpo, así manteniendo el equilibrio entre el oxígeno, el dióxido de carbono, el pH. Y como conclusión, podemos decir que los quimiorreceptores centrales son especialmente sensibles al aumento del dióxido de carbono mediante los cambios en el pH del líquido cefalorraquídeo, mientras que los quimiorreceptores periféricos responden principalmente a una disminución del oxígeno en la sangre y actúan como un sistema de respuesta rápida. Gracias a la coordinación entre ambos sistemas y los receptores respiratorios del tronco encefálico, nuestro organismo puede adaptar la ventilación a distintas situaciones como el ejercicio, la altura, enfermedades respiratorias o alteraciones metabólicas. En la práctica clínica, comprender estos mecanismos es fundamental para interpretar exámenes como la gasometría arterial, la presión parcial de oxígeno,
la presión parcial de dióxido de carbono, el pH y la saturación de oxígeno, ya que nos permite evaluar el estado respiratorio del paciente y orientar el tratamiento. Muchas gracias.